En todo lo que ocurre en la España del siglo XV es posible advertir la presencia judía, incluyendo la magna empresa del descubrimiento de América. La misteriosa personalidad y oscuro origen de Cristóbal Colón ha sido motivo de numerosos estudios. Las conjeturas acerca de la posible ascendencia judía de Colón se basan en dicho misterio que el descubridor nada hizo por disipar. Se afirma que en más de 100 de sus cartas aparecen en el ángulo superior las letras hebreas Bet y Hei, abreviación de la expresión hebrea Be'ezrat Hashem, con la ayuda de Dios. Historiadores señalan que las carabelas de Colón partieron el 3 de agosto de 1492, día en que finalizaba el plazo concedido por Fernando e Isabel a los judíos para abandonar el reino de los reyes católicos. Van hacia distintos lugares. La mayoría al principio sale hacia Portugal, que es la primera frontera seca por caminos. Y pocos años después, también en Portugal se hace la conversión forzosa, ya una expulsión directa, pero es la conversión obligatoria, sin casi la participación de los propios judíos. Algunos cruzan los Pirineos al sur de Francia, donde se encuentran en ese momento algunas juderías sefaradíes en ciudades como Burdeos o Toulouse, y otros al sur cruzan hacia Marruecos, donde ya había judíos desde hace muchos siglos también. Y siguen después por toda la cuenca del Mediterráneo, todo el norte de África vuelve a llenarse esas comunidades de judíos, luego van hacia Italia, especialmente en ciudades como Livorno, que da la libertad de comercio, Venecia, que es una de las grandes potencias marítimas, de ahí que surge que el barrio judío, que al principio lo llamaban la Judeca, la judería es el gueto, se denomina gueto. Y algunos llegan después con las expansiones del Imperio Otomano hasta Viena. Había comunidades sefaradíes hasta en Viena. En la ciudad de Salónica los judíos eran la mayoría de la población, a tal punto que usted podía ver todas las clases sociales. Llegaba al puerto y estaban los changadores que eran judíos, veía policías judíos, veía, por supuesto, todas las actividades comerciales, grandes rabinos, notorios rabinos, y muchas costumbres interesantes que el rabino Moljo, Zichrono Lebrajá, que estuvo y murió aquí en Buenos Aires, escribió sobre usos y costumbres de los judíos de Salónica, donde habla desde los juegos de los chicos, desde las festividades de las bodas que se manifestaban a través de semanas, lo que era el ajuar, lo que era la costumbre de la dote. Apri la tu ventana por ver tu cara morena, al Dio dare mi alma. Se dice que Juha era un juzgador. Muchas veces era un juzgador, otras veces era el bufón del rey. Esta vez es un juzgador. Y había dos vecinos que se estaban peleando por un pedazo de tierra en medio de sus propiedades. Uno decía es mía, el otro decía es mía. Y se estaban peleando, se estaban ajarbando, como diríamos nosotros. Y un día fueron al juzgador. El juzgador era Juha, ¿sí? O Juha, como se quiere decir. Y él dijo, yo no puedo dar una idea si no voy al lugar. Quiero ver la tierra. Y él fue a la tierra, ¿ma cuál lo hizo? Se estiró largo sobre la tierra y metió la oreja en bajo. Después se levantó. Le dijeron, uno le dijo, ¿cuál te dice la tierra que es mía? El otro dijo, ¿cuál te dice la tierra que es mía? No, dijo Juha, la tierra me dijo que todos los dos son suyos. Los primeros judíos de origen español que llegaron al Nuevo Mundo fueron un grupo de conversos regresados al judaísmo al amparo de los Países Bajos y que en el siglo XVII se establecieron como colonos en América. Tal es el caso de 23 judíos sefarditas que en 1654 se asentaron en la ciudad holandesa de Nueva Ámsterdam, que luego se convertiría en Nueva York. El poema de Emma Lazarus, poetisa sefardita, está grabado en la Estatua de la Libertad, encarnación de la esperanza de tantos exilados y oprimidos. Otro destino también fue Brasil, porque en Brasil, claro, como criptojudíos, tenemos en Curazao, en Recife primero. Ajá. Esto es interesante. En Recife, en el nordeste de Brasil, se instalan los primeros judíos. ¿Estamos hablando de qué tiempo eso? Y estamos hablando del siglo XVI, XVII. Es decir, de la época de la conquista. Se instalan allí, son prósperos
comerciantes con la caña de azúcar, surge el azúcar que proviene de la caña de América hacia Europa. ¿Y cómo se dio la llegada de los sefaradí aquí a la Argentina? Bueno, la primera inmigración sefaradí es de judíos de Marruecos, del Marruecos español. En 1860 España toma el norte de Marruecos, ciudades como Tánger y Tetuán, donde había comunidades muy grandes judías, algunos vienen hacia la Argentina. Y se instalan fundamentalmente en la zona en Buenos Aires, en la zona de Constitución, que era donde llegaban las carretas con productos, cueros, lanas, y después el ferrocarril del sur. Los judíos que vinieron de Siria vinieron fundamentalmente de dos ciudades importantes, las más importantes quizás de Damasco y de Alepo. También tradicionales, se establecieron en barrios típicos, los de Alepo fundamentalmente en barracas, donde también las barracas del Riachuelo era el primer puerto, el comercio, es decir, el comercio y las zonas de asentamiento iban creando esa necesidad. Los judíos de Esmirna y Turquía en la zona de la calle 25 de Mayo, Reconquista, tirando hacia el puerto de la Dársena Norte, en el barrio del Once, en Flores, en Villa Crespo. Es decir, en Villa Crespo están fundamentalmente los de habla española, se los llama así, de habla española y de habla árabe. Se piensa que en Israel hay cerca de 200.000 judíos que hablan. Sí, después hay otros lugares, naturalmente. En Turquía hay quien lo habla, en América hay quien lo habla. Y hay los de Cuba. Los de Cuba hablan como mí, casi como mí. Solo el sh que yo digo que no dicen, pero por el resto no había casi ninguna diferencia entre nosotros. Yo subí a un taxi, él era cubano, nos hicimos amigos, muy amigos, hasta que arribé al lugar, porque la lengua acerca muy, muy mucho, y nosotros no nos apercibimos de esto. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrella, vido luz santa en la judería, que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Siempre se habló de la brecha, de las diferencias entre Ashkenazim y Sefaradín. ¿Por qué? Sí, porque uno es producto del fenómeno inmigratorio. ¿Qué sucede con la inmigración? Cuando viene alguien de determinado pueblo, se instala en un lugar, en una casa, en un barrio, y después los que siguen desde ese mismo pueblo se instalan junto a él. Los polacos por un lado, los rusos o los rumanos por el otro, por decir así en términos generales, y los sefaradíes también lo mismo, los de Siria por un lado, los de Turquía por otro, los de Marruecos por otro. No quiere decir que no había comunicación, pero así fundaron o sus grupos regionales o sus comunidades. De los judíos de Marruecos, hoy se sabe que vinieron a Argentina, algunos de ellos sirvieron de maestros de castellano, de español, en las colonias del barón Hirsch. A la gente que la está viendo y habla judeo-español, ¿qué tiene ganas de decirle? Que no se olviden de esta lengua, porque es una lengua muy hermosa, y lo que tiene detrás de cuentos, de cantes, de refranes, de comidas, es muy hermoso y muy importante, y mismo las ideas del kavod, de la educación, toda la manera de ver se debe conservar.